¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? Viendo los caballos. No puedo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ven. Vente para acá, ven. ¿Qué te pasa? ¿De qué? No, nada, que estás como frío, distante, como si te cayera mal. No sé de lo que hablas, no me pasa nada. Dime la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Te estoy diciendo que no me pasa nada, es en serio. Mira, Bruno, si alguien se debería sentir mal es Ariel, no nosotros. Bianca, mi tío ya pidió disculpas. Es mejor dejar ese episodio atrás, ¿ok? Sí, pero tú no lo estás dejando atrás. ¿Tú me puedes explicar por qué guardaste esa nota? Ya te dije que cuando estaba botando los papeles de Penélope, se me traspapeló, Mira, Bianca, mi tío no me hubiera insultado si tú no llegas a guardar esa nota. Entonces estás diciendo que yo tengo la culpa. Es que la tienes. Es tu culpa. Yo lo único que te pido es que tengas más cuidado. Porque lo último que quiero son problemas con mi tío, créeme. Está bien. Si quieres que tenga más cuidado, yo voy a tener más cuidado. Sí, eso es lo que yo quiero. Es mejor así que mantengamos distancias porque así evitamos malentendidos. Eso es imposible porque vivimos bajo el mismo techo. ¿Ya? Pasa la página, no te claves. Yo no me clavo. Yo lo único que te pido es así y todos vivamos bajo el mismo techo. Es que hagas como si no existo. Por favor, Bianca, por favor, aléjate de mí. Mi amor, deberías de venir más seguido aquí. Estás un poquito gordita. ¿A quién le hablas? Pues a ti. ¿Que no ves la panza que te cargas? Ah, pues acabo de tener un bebé, mamá. Obvio que esté un poquito más gorda. Penélope, no le hagas caso, por favor, a la señora Flavia. Estás espectacular, divina. Cualquier mujer recién parida quisiera verse como tú. Bianca, ¿ese fue tu propósito de año nuevo? ¿Seguir diciéndome señora Flavia? Te lo mereces por todas las estupideces que dices. Ah, ya, no comiencen, por favor, ¿sí? La verdad que no entiendo por qué decidiste quedarte más tiempo en casa de Bianca. No, yo no lo decidí, lo decidió ella. Claro, como quiere que la acompañe, no le gusta estar sola en esa casa que tiene tantos enemigos. ¿Podríamos hacer ejercicio en paz? Pues sí. Háblanos de Iván, tu amigo. ¿No lo vimos más? No, nos pasó lo mismo que a Bruno y a Bianca. Después de la Navidad nos distanciamos. No. No, yo no puedo más, Dios mío. ¿Qué, te molesta que diga la verdad? Es importante que tu hermana lo sepa. Desde el último problema que tuvieron con Ariel, Bruno y Bianca ni se hablan. Parecen extraños, como si fueran huéspedes de un hotel. Mamá, ya. Bueno, ¿cómo te ha parecido tu coche? Bien, muy bien, tío. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación a comer. Te voy a hacer pagar el vino más caro de la lista. A ver, Pide el que quieras. este, por favor. Bueno, ahora sí estoy preparado. ¿Me invitaste para decirme algo o me equivoco? Sí. No te equivocas. Mira, durante todos estos días yo he estado estudiando mucho, tío. Hablé en la universidad para adelantar materias que tenía atrasadas. En fin, Bueno, te felicito, ya era hora. gracias. Pero, pues como dentro de poco voy a terminar con mis estudios, yo estaba pensando que podía empezar a trabajar. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No. Pequeño dolor que me dio de repente, nada importante. Como que nada importante. Ten cuidado porque eso es peligroso. Vamos al doctor. Y dejar
De tomar el vino que acabo de pedir, ni loco. Tío, tu salud es mucho más importante que cualquier otra cosa. Te prometo que después me hago un chequeo. Ah, ok. Pero me cumple, ¿sí? Por favor, ni creas que necesitamos otro enfermo en la casa, porque con Flavia tenemos de sobra. Sí, se supone que la paciente se iba a ir, pero decidió quedarse en la casa, ¿no? Tú sabes que para mí que su intención es no irse de esa casa jamás, te lo juro. Bueno, ya veremos. Bueno, ¿en qué íbamos? Bueno, primero, que hoy mismo te ibas a hacer los exámenes. Primero el vino, ¿eh? Miren, Malmusel, son 150 para jardinero y 200 para mantenimiento de la alberca. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tanto tiempo para comprar unas jícamas o qué? ¿Lo encontraron? ¿Encontraron qué, Camila? ¿Por qué tan interesada? No, es algo que les pedí. No, mire, Malmusel, pasa que estos muchachos han estado buscando una cosa aquí para el pelo, una agarradera. Ah. Que está hecha de material como, yo creo que nada más lo pueden encontrar en la luna porque llevan y días en Miami y no encuentran absolutamente nada. Pero no se preocupe, Gonzalo, ya lo encontramos. ¿Sí lo encontraron? Ah, bueno, qué bueno. Pero, pues muéstrenla para ver qué tanto de especial tiene. Ay, Sí. Sí, mire. Sí, a verla. Mire. Bueno, pero ¿qué tiene de especial? nada. No. ¿Se ve bonita, no? Ay, no, es que no puedo creer que lo encontraron. Yo pensé que nunca le íbamos a encontrar. Nos tocó ir hasta el otro condado. Ay, ya era hora, Tere. Ay, pues ni tanto. Mira todos los días que han pasado y la señora Flavia ni cuenta se ha dado. Peor, puede estar pensando que se la robamos. A ver. Ay. Pues la verdad es que estas imitaciones las hacen idénticas a la original, ¿no? No seas burra, Camila. No es una copia, es la auténtica. Pero mira. Bebé, es que la auténtica costaba $800. Sí, pero mira. Tiene una pequeña falla. Tiene una manga más larga que la otra. Ay, Tere, pero ¿cómo se te ocurre? Desde que la señora Flavia se la ponga se va a dar cuenta de que algo anda mal. Ay. Pues entonces ya nos tocará rezarle a la Virgencita de Guadalupe pues, para que no se dé cuenta. ¿Y entonces? Pues ahorita hay que aprovechar que la señora Flavia no está en la casa y se la metemos al closet, ¿no? Ay, Dios mío. Desde que Bianca decidió hacer trabajo social en esa fundación, ya casi ni nos vemos. Sí. Sí, me he dado cuenta que sale bien temprano en la mañana, llega en la noche. Está muy dedicada al tema. Yo espero que eso no esté afectando la relación. No, al contrario. Me parece bien que se ocupe en algo y que ayude a los demás. Eso habla muy bien de ella. Sí. Entonces, me decías que querías empezar a trabajar. Pues sí, tío, o sea, esa era mi intención, al menos aprovechar el poco tiempo que me queda libre en la universidad y yo quiero irme empapando en los negocios. ¿Y crees que ese poco tiempo sea lo suficiente? Al menos cuando me gradúe ya voy a estar más enterado del tema. Hijo, tú sabes que la empresa siempre ha estado esperando para que vayas a trabajar en ella. Pero todas las cosas llegan a su debido tiempo. Por ahora tu objetivo es terminar tu carrera. No te aceleres. Salud, hijo. Salud, tío. Éxito. Gracias. Listo, Jair, vamos. ¿A dónde? Ay, no seas menso. A poner esto en su lugar. No. Yo ya hice mi parte, ocúpate tú. Ay, ¿ahora nos vas a dejar solas? No pasa nada, no necesitamos estar los tres para hacerlo. Vente. Ay. Bueno, pues por lo menos mantén a mis papás ocupados, ¿ya? Cami, ni siquiera sé dónde están. Ay. Ay, Camila, ni la friegas. ¿Cómo se te ocurrió traer la bolsa en la mano? Ay, ya. ¿Sabes dónde estaba? No, pero mételo ahí, escóndelo bien para que crea que no lo ha visto. Ahí ya.
Camila, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hablen! Nada. Camila, no más. ¿En qué lío te metiste ahora, por Dios? ¿Por qué insistes en meternos en problemas? Ay, señor Celeste, no se esponje. No estamos haciendo nada malo, se lo prometo. Entonces, ¿qué carambas hacen aquí? Eso mismo quiero saber yo. Si Víctor no fuera tan llorón, le pediría a Penélope que me fuera a visitar más seguido a la casa. Me siento tan sola. Te recuerdo que tu nieto se llama Federico. Y yo te recuerdo a ti que tu lugar está dentro de la casa, no fuera de ella. Estás deteriorando tu matrimonio con Ariel. Ay, no vayas a comenzar con tus cizañas, ¿sí? Yo no estoy deteriorando nada. Yo entiendo que te quieras alejar de Bruno, pero de pronto también te estás alejando de Ariel, ¿no? Flavia, mi matrimonio con Ariel está perfectamente estable. Ni te preocupes. Mira, yo solamente... Ay, ya. Deja de decir tonterías, ¿sí? Más bien cuéntame de tu amigo Iván. ¿Es verdad que se estás alejando, como le dijiste a Penélope? Si no fuera así, no me sentiría tan sola y aburrida en mi casa, ¿verdad? Muy bien. Y mucho cuidado, acuérdate de nuestro trato. ¿Cuál trato? O te alejas de Iván o te largas de la casa. Bueno, pero si me voy, ya sé que va a haber alguien muy feliz esperándome. No me presiones, Bianca. Déjame hacer las cosas a mi manera. Hablen. Explíquenme, por favor, qué hacían dentro de la habitación de la señora Flavia. Eso mismo les pregunté yo, mademoiselle. Ahí me las encontré yo. ¿Ves? Debiste hacer lo que te pedí. A ver, ¿tú también tienes que ver en todo esto? Tami. Ay, pues claro que tiene que ver. Tere, Yair y yo nos metimos juntos en este problema. Bueno, pero es que no entiendo. Explícate qué hicieron. Ahora, ¿qué hicieron, Camila? Tú estabas esculcando el closet de la señora Flavia. Yo las encontré sacando esa pijama. No estábamos sacando nada. La estábamos guardando. A ver, no entiendo. Explícate, por favor. La noche de Navidad estábamos muy aburridos, Tere, Yair y yo. Entonces decidimos entrar a la habitación de la señora Flavia para divertirnos un poco. ¡Ay, Dios mío! ¡Esta niña me va a dar un infarto! Bueno, entonces, pues nos pusimos a jugar con una pijama de la señora esta y Tere, descuidada, le derramó todo un esmalte encima. ¿Qué? Gaby, por favor, no seas descarada. Ay, pues claro Yo que no sí, fui. porque tú le estabas Claro que hablando. no. Nosotros tuvimos la culpa, señorita Denise. Por eso fuimos a buscar una pijama nueva y eso era lo que Cami intentaba meter en el closet. Sí, mademoiselle, y la encontramos. Igualita, de la misma marca y del mismo color, solo que tiene un pequeño defecto. Yo no lo puedo creer. En serio, Camila. Todos los problemas en los que nos hemos metido en esta casa por tu culpa y tú te arriesgas a meternos en uno más. ¡Qué desconsiderada eres, hija! Mira lo que son las cosas. Antes salían a saludarte, a recibirte y ahora ni te pelan. Sí, gracias a la grandiosa idea que tuve de traerte a vivir a esta casa, madre. No entiendo por qué tenían que quemarla. Mademoiselle, es que esa mancha ya no iba a salir. Y lo mejor era desaparecer la evidencia. Intentamos comprar una pijama original y sin defectos, pero... No, pues es que cuesta demasiado dinero. ¿De dónde nosotros íbamos a sacar ese dinero? Cami, todo el esfuerzo que tu papá y yo hacemos para no poner en riesgo nuestro trabajo, pero a ti no te importa. A ver, Celeste, cálmate, por favor. Todavía el problema no se sale de las manos. Míralos. Ahí están todos. Seguro están conspirando contra ti. Aprovechan que no estamos. Entiendo que Camila no haya madurado. Pero tú, Yair, ¿prestarte para esto? Lo siento mucho, señorita Denise. ¿Prestarse para qué?
todo. Bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.